¿Por qué se disparó el precio del petróleo en los Estados Unidos si este fue el mayor productor en el año 2021 y solamente utiliza el 8% del crudo proveniente de Rusia? Me imagino que ahora mismo estás pensando que estoy loco, ¿no? Pero bueno, déjame rápido enseñarte este gráfico. En esta imagen estás viendo los principales productores de petróleo del 2021 y puedes ver que está Estados Unidos de primero. Ahora, en esta segunda imagen te voy a mostrar un reporte que aclara que el año pasado, de todo el petróleo que se usó en el país, solo el 8% pertenecía a Rusia. Pero si todavía no me crees, entonces te voy a enseñar este gráfico que te va a demostrar cuántos barriles diarios de petróleo importaba Estados Unidos. Aquí podemos ver que Rusia ocupa la posición número 9. Entonces, la pregunta del principio era, ¿por qué se dispara el precio del petróleo en los Estados Unidos si este no depende de Rusia? Bien rápido antes de responderte esta pregunta, sé que ya te lo he dicho 2 veces, pero bien rapidito, tienes que ver este gráfico para que entiendas mejor la explicación que te voy a dar más adelante. Aquí puedes observar qué tan autosustentable en energía es un país. Pero quiero que te enfoques en una cosa, quiero que te enfoques en la flecha roja y en la flecha negra. Bueno, en realidad son en dos cosas. La roja es Estados Unidos y puedes ver que ya está casi autosustentable al 100%. Pero aquí es cuando se empieza a poner buena la cosa. ¿Por qué? Porque la flecha negra es la Unión Europea. Y como puedes ver en el gráfico, la Unión Europea todavía no es sustentable al 100%. Incluso se podría decir que todavía van por un 60%. Y hace poco el primer ministro del Reino Unido dijo que a finales de este año iban a suspender la importación de crudo de Rusia un 100% o casi un 100%. Y ya después de haberte enseñado esa cantidad de gráficos, aquí viene el primer punto. A nadie quiere comprarle crudo a Rusia. Entonces ese mercado que tenía Rusia ahora pasa a otros proveedores. Y aquí es donde se pone buena la cosa, porque a mayor demanda a estos proveedores el precio del barril sube. Y si por alguna casualidad te hiciste la misma pregunta que me hice yo, ¿por qué los otros países no aumentan su producción? Bueno, y para responderte esta pregunta, primero necesitas saber que hay una organización que por sus siglas en español son OPEP. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y en esta organización están todos los poderosos del sector. Estamos hablando de Arabia Saudita, Irak, demás y demás. Pero aquí el tema es más interesante de lo que te piensas, porque la OPEP había acordado aumentar la producción de petróleo poco a poco. ¿Qué? Pues sí. Poco a poco van a aumentar la producción de petróleo. Todo esto viene desde la pandemia. ¿Recuerdan cuando nadie quería salir a la calle? No habían aviones en el cielo, el transporte público estaba parado completamente y demás y demás y demás. Bueno, en ese tiempo nadie necesitaba petróleo y entonces fue cuando empezó a llegar los problemas con la organización. Porque parar los extractores de petróleo cuesta millones y millones y millones de dólares. Entonces ahí fue cuando la OPEP, que difícil está decir esas letras, así que le voy a llamar organización. Entonces ahí fue cuando la organización se reunió y acordaron disminuir su extracción e ir aumentando poco a poco la producción. Y entonces llegó la guerra. Ahora los países europeos necesitan más petróleo y estos a media producción. Y si te estás preguntando si Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo, ¿por qué no cubren esa brecha? ¿Por qué no cubren el petróleo faltante? Y la respuesta da para por lo menos 7 videos. Nada, mentira, pero sí da para un video amplio. Entonces voy a tratar de responder a lo más sencillo posible. Y tiene mucho que ver con las políticas de Biden y con las compañías americanas de petróleo. Vamos a empezar hablando de las compañías de petróleo. Y bien rápido porque no quiero desviarme, porque esto es como para otro video y no quiero desviarme con este. Pero las compañías están igual que la OPEP, están dolidas por los bajos precios de la gasolina y el petróleo en el 2020 y eso causó una ola de quiebre de compañías. Y estas también están a media producción. Ahora viene una parte interesante y es que la campaña electoral de Joe Biden se basó en que el país iba a cambiar a energía renovable, a energía sostenible, a energía limpia. La mayoría de las personas que financiaron su campaña apoyan ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué va a pasar si Biden ahora incita a que las compañías americanas produzcan el doble de petróleo? No tiene lógica, ¿verdad? También podemos agregar que Biden canceló un proyecto ambicioso
el cual su objetivo era transportar el crudo extraído en Canadá en cuestiones de horas. Pero los activistas ambientales pusieron presión y este lo canceló. Al final el petróleo se sigue trayendo y se sigue importando, pero ahora es en tren, el cual cuesta el doble de dinero y produce el doble de emisión, lo que es pedir las cosas sin antes investigar. También a esto hay que agregarle que las compañías de petróleo se ven beneficiadas porque a los altos precios más dinero ganan por su barril. Ahora imagina que tú eres la única persona en el mundo que vende arroz. Si tú das todo el arroz al mismo tiempo, la libra de arroz la vas a vender a $10. Pero si tú reduces la cantidad de arroz que vas a dar al día, entonces esa libra de arroz pasa a valer $10 a 10, 15, 20, $30. Y estás ganando más dinero por la misma cantidad de arroz. Ahora llevo ese ejemplo al petróleo. Y otro dato para aclarar es que hay otros países como Canadá que también tienen una buena extracción de petróleo, son buenos productores de petróleo, pero no pueden subir de un día para otro el doble de su extracción porque es casi imposible. Bueno, eso fue lo que leí, que era casi imposible porque no soy un experto en extracción de petróleo, pero vi que era casi imposible subir de un día para otro el doble de extracción de petróleo. Entonces por eso países como Canadá en un futuro se van a ver muy beneficiados si sigue la situación esta de nadie querer comprarle petróleo a Rusia y la OPEP querer seguir sin vender más petróleo y con los precios altísimos por barril. Países como Canadá, como estoy repitiendo, se van a ver muy beneficiados, pero a largo plazo porque no pueden aumentar la producción de petróleo de un día para otro. Creo que en el artículo que vi se demora un año. No sé si es verdad lo que está diciendo el artículo, pero dice que de 6 meses a un año. Esperemos que se demore menos porque yo y mi carro están sufriendo las consecuencias. Y otra cosa que quiero dejar en claro es que la OPEP no solo bajó la producción de crudo por la pandemia y por estas cosas que estaba hablando. Hay muchas más cosas que están incluidas y que esto es un campo demasiado amplio, pero bueno, el video sí va a ser muy largo y solamente quise tocar como los puntos más que iban con Estados Unidos. Pero bueno, para que tengan una idea, ellos también han bajado la producción por la emigración de los países hacia la energía limpia y sostenible. Segundo, por futuras políticas ambientales, por la pandemia y por eventos geopolíticos. Y por otras cosas más, pero bueno, puse estas 4 que fueron como las que más yo creo que todos entenderíamos. Espero de verdad que hayas entendido toda esta explicación. Si quieres suscribirte, no te lo voy a negar y en cambio te lo voy a agradecer. Gracias y nos vemos en la próxima. Y ahora viene una parte interesante.